Muy bien, ahora sí, vamos comenzando. Ustedes, como saben, al haberse inscrito a este curso, van a tener ya en las próximas clases acceso a la plataforma Moodle que maneja el instituto, y a través de esa plataforma yo les voy a dejar absolutamente todo el material. La presentación que vamos a ver hoy día, que de entrada les digo está incompleta porque todavía me falta ir añadiendo, se va a tener una sola presentación para todos estos 3 días. Y algo más que sea lo que voy a, digamos, entregarles a través de un Excel, ¿no? Entonces, todo eso va a estar en la plataforma. Los videos, pues por eso que se está grabando la clase el día de hoy, también van a ser compartidos posteriormente para que ustedes los puedan ver, ¿no? Generalmente los videos se comparten después de que termina el módulo, ¿no? Entonces, o por lo menos cuando se termina la semana, ¿no? Entonces, ahí voy a ir colocando las clases en mi canal de YouTube y ustedes van a poder tener acceso, ¿no? También van a tener el link a la clase grabada en lo que es el tema en la plataforma misma. Pero como les digo, por el tiempo, o sea, no es que la clase va a estar, en este instante no está saliendo en vivo, ¿no? O yo voy a esperar a ver la clase otro día. A veces el hecho de que vamos a ver al día siguiente o voy a ver el video otro día hace que las personas un poquito les entre la flojera y no quieran estar en la clase, ¿no? ¿Cuál es el problema o gran problema que podemos atravesar ahí? Es que no voy a poder hacer preguntas, ¿no? Si en algún momento me surge algo, bueno, no estaba en la clase y lo voy a ver el video el fin de semana. O a veces, ¿no? Es como cuando uno dice, no, me voy a comprar un libro para leer y al final se compra el libro, pero nunca lo lee. Y muchas veces ocurre también lo mismo, ¿no? Ustedes se descargan el video y rara vez lo miran. Cada vez mirar un video de 2 horas es más largo que una película, ¿no? Entonces, hasta puede dar flojera estar mirando o adelante y ver qué rato yo estaba hablando del tema. Entonces, es mejor estar presente y después ver el video simplemente para recordarlo. Hay un lugar donde Miguel ha dicho esto, ¿no? Entonces, ustedes van específicamente a ese lugar en el video y ahí me pueden hacer repetir cuantas veces quieran, ¿no? Hasta que ustedes puedan, digamos, entender bien lo que yo he querido explicar, ¿no? Y el video también les va a servir porque ya en algún momento vamos a utilizar el pizarrón, que lo tengo aquí en mi detrás, y van a poder ustedes también tomar apuntes, ¿no? Hay muchas cosas que yo las voy a escribir en el pizarrón y otras que directamente ya se las voy a mostrar en un Excel, ¿no? Cuando sean cosas simples, voy a utilizar el pizarrón porque por ese lado es más sencillo. Tampoco tenemos un pizarrón muy grande donde pueda hacer muchas cosas, ¿no? La idea es tampoco saturar cosas, pero sí, cuando tengamos que hacer cosas que son un poquito más pesadas o tienen que tener más datos, lo vamos a hacer en un Excel directamente en la presentación. Y obviamente después ese Excel se les va a ustedes compartir, ¿no? Pero tiene que ser interactivo. Generalmente cuando hacemos este tipo de ejercicios, aunque sea calculando, ustedes tienen que participar, ¿no? Yo les voy a decir, a ver, ¿cuánto multiplica esto? Ustedes van a tener que ir multiplicando y dictándome las cifras para que vayamos agilizando eso. Eso les ayuda a ustedes también para entender lo que están haciendo, ¿no? No solamente se trata de mirar, porque uno cuando mira se olvida. En cambio, cuando hace, y mejor si se equivoca, se acuerda, ¿no? Ese es un consejo que yo siempre doy. A veces las personas calculamos mal. Y el momento que calculamos mal, lo primero que hacemos es volver a calcular, ¿no? Porque una persona me va a decir 1000 y el otro me va a decir 2000. Y bueno, ¿cuál es el correcto, no? Entonces ambos vuelven a calcular y el que está correcto va a volver a sacar el mismo resultado y el que esté incorrecto, ahora sí va a sacar un resultado correcto y les apuesto que eso ya jamás se van a olvidar, ¿no? Porque uno va a decir, me acuerdo que me he equivocado aquí y ahora sí lo sé hacer muy bien. Entonces, de esa manera ustedes van a aprovechar al máximo este curso, ¿no? Que tenemos que hacer que sea más práctico que teórico. Como les digo, el día de hoy, ¿no? Vamos a ver un poco de teoría, vamos a pasar muy rápido para que ustedes simplemente recuerden. De todos modos, les repito, si tienen consultas, háganlas sin ningún problema. Entonces voy a empezar compartiendo mi pantalla de un segundito. Y ahora sí. Me imagino que todos pueden ver en este instante mi presentación, ¿verdad? Sí, correcto. Una pregunta a los que están en Zoom, ¿ustedes pueden ver la diapositiva en toda la pantalla o están viendo dos diapositivas?
2 diapositivas. Ok, entonces vamos a cambiar porque acá esencialmente solamente ven una. Entonces, ahora sí van a ver una sola, ¿no? Para que veamos todos lo mismo. Ok, Entonces, lo que les decía, ¿no? Vamos a ir ingresando a una introducción a lo que es la contabilidad y vamos a empezar desde un tema bastante grande, ¿ya? Y vamos a ir achicándonos hasta aterrizar en lo que es la contabilidad como tal. Entonces, vamos a empezar de lo más grande, el comercio. ¿Qué es el comercio en realidad, no? Cuando hablamos de comercio, estamos hablando de un mundo gigantesco de transacciones, ¿no? Comerciales. Entonces, ahí vamos a hablar primero de un concepto donde dice se denomina comercio a la actividad económica que consiste en la transferencia e intercambio de bienes y servicios entre personas y entre otras entidades en la economía. Entonces, aquí estamos hablando de intercambio de bienes y servicios, ¿no? Cuando hablamos de personas, estamos hablando de personas naturales. Cuando decimos otras entidades, estamos hablando de empresas, ¿no? Entonces, el comercio lo puede hacer desde una persona o hasta las grandes corporaciones. Todos hacemos comercio cuando hacemos este intercambio de bienes y servicios. Entonces, cuando hablamos de lo que son comercio, tenemos para empezar al comerciante. Entonces, el comerciante es el que hace el comercio, ¿no? El que se dedica al comercio. Entonces, ¿qué hace este comerciante? Dice, es la persona habitualmente dedicada a realizar cualquier actividad comercial con fines de lucro. Y noten esto, es muy importante, ¿no? Los únicos que ejercen el comercio son todas aquellas personas, naturales o jurídicas, que se dedican a esta actividad o a una actividad comercial, pero que tiene que tener el fin de lucro, o sea, tiene que tener una finalidad de ganar dinero. Si no, no es comerciante, ¿ya? O sea, yo no voy a comprar algo para venderlo al mismo precio, digamos, ¿no? O sea, yo no compro algo en 5 pesos y lo vendo otra vez en los mismos 5. Prácticamente estoy perdiendo mi tiempo, ¿no? Porque no gano dinero, tampoco pierdo, pero solamente pierdo mi tiempo y mis energías, ¿no? En cambio, alguien que compra a 5 para venderlo a 10 está ejerciendo su labor de comerciante. ¿Por qué? Porque busca ese fin de lucro. Dice acá la calidad del comerciante se la adquiere aún en el caso de que la actividad comercial sea ejercida mediante mandatario, intermediario o interpósita persona. O sea, no necesariamente puede decir el comerciante es aquel que vende, ¿ve? El que vende. Si no puede ser, dice, mediante un mandatario. O sea, yo puedo ser un empleado, yo puedo ser un vendedor en una tienda, estoy ejerciendo el comercio. Obviamente tengo un jefe que también es el comerciante, pero yo también ejerzo ese comercio a través de un mandatario o a través de un intermediario. ¿Quién es un intermediario? Es aquel que une dos eslabones, ¿no? Un intermediador de seguros, por ejemplo. ¿Qué hace? Vende seguros, pero él no es el dueño del seguro. Él solamente es un intermediador de una compañía de seguros. ¿Y qué hace? Une a la compañía de seguros con el que va a tomar el seguro, ¿no? Con el asegurado. Entonces, este intermediador está ejerciendo un comercio. ¿Por qué? Porque va a ganar una comisión por realizar ese trabajo de intermediación. O dice, o interpósita persona, cuando hacemos este trabajo a través de una persona. Yo no quiero, yo necesito comerciar mi producto, pero yo no puedo estar en todos lados al mismo tiempo. Entonces, ¿qué hago? Digamos, puedo tener promotores. ¿Ven? Digamos el caso de Yambal. Ustedes no conocen una tienda de Yambal en ningún lado, pero Yambal lo encuentras en todo el país. ¿Por qué? Porque hacen a través de interpósitas personas. Son personas que compran el producto y simplemente lo revenden a su modo. No existe tiendas de Yambal, no existe una central, ¿sí? Si bien existe físicamente, pero no tiene acceso el público en general. Todo se hace a través de estas personas, ¿no? Entonces, todos los que acabo de nombrar, vamos a llamarlos comerciantes. Todos tienen título de comerciante. De todos modos, todos estos conceptos que les estoy dando, independientemente de que están en la presentación y lo van a tener en la plataforma, también están en el Código de Comercio. Lo que les estoy dando son artículos del Código de Comercio, ¿no? Nuestro Código de Comercio es enorme, tiene más de 1500 artículos.
¿no? Es un libro que lo pueden conseguir en cualquier venta de periódicos. Entonces, ahí está todo esto. Al principio, ¿no? Comercio, ¿qué es el comercio? Está en el Código de Comercio. ¿Quién es el comerciante? Obligaciones, requisitos y todo eso están en el Código de Comercio, ¿no? Entonces, cuando hablamos de comerciante, podemos decir acá que esta persona tiene obligaciones. Por ejemplo, una primera obligación dice matricularse en el registro de comercio, que en la actualidad es el CEPRECA, ¿no? En Bolivia ya tenemos el CEPRECA, antes era, hace muchísimos años era el REXA, después de eso era Fundempresa y desde el año pasado que es el CEPRECA, ¿no? Nuestro registro de comercio. ¿Qué es eso? Es un lugar donde todos los comerciantes, todos aquellos que ejercen una actividad de comercio, se inscriben, ¿no? Y lo que hace el CEPREC es darnos una matrícula de comercio. Entonces uno tiene esa matrícula como que refrendando de que uno puede ejercer esa actividad comercial. El siguiente dice inscribir en el mismo registro todos aquellos actos, contratos y documentos sobre los cuales la ley exige esa formalidad. El CEPREC no solamente tiene que estar enterado de qué tipo de actividad haces, también tiene que saber quiénes son tus representantes legales. Si digamos es entre una sociedad enorme, donde somos 20 socios, y de los 20 socios, uno va a ser el representante legal, una persona que va a ir en nombre de todos esos socios a hacer todo tipo de transacciones, pues ese poder de representación legal tiene que estar inscrito en este registro de comercio. Aparte de eso, también se manda todos los años una copia del balance o de los estados financieros presentados a impuestos con el fin de recabar una nueva matrícula. La matrícula, por si acaso, solo dura un año. Entonces, cada año todos los comerciantes están obligados a, digamos, renovar esta matrícula. Entonces, ellos renuevan su matrícula y de acuerdo a eso, pues, digamos, pueden decir que están vigentes. Si cambian de representante legal, si cambian de socio, si cambian la duración de la empresa, cualquier cambio que pudiera existir en sus estatutos, en su escritura de constitución, ese cambio tiene que estar inscrito en el registro de comercio. Pues, es decir, todos aquellos contratos que estén exigidos por la ley, que estos estén inscritos en este registro. La siguiente obligación dice comunicar a la autoridad competente, en su caso, la cesación de pagos por las obligaciones contraídas en los plazos señalados por ley. Cuando hablamos de obligaciones contraídas, estamos hablando de todas aquellas obligaciones legales, por eso dice señaladas por ley. ¿Cuáles son las obligaciones legales? En algún momento vamos a hablar en el pasivo de las obligaciones de una empresa y están jerarquizadas, ¿no? O sea, tienen una jerarquía. Las primeras obligaciones son con los empleados. Entonces, ¿quién es la autoridad competente para obligaciones laborales? Es, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, ¿no? Por eso es cuando nosotros le pagamos a nuestros empleados por retiro y esas cosas, o nuestras planillas de sueldo, tenemos que informar al Ministerio de Trabajo que estamos pagando todos los meses, que estamos pagando esas obligaciones, ¿no? Ahora, en los aportes, pues se nos paga a lo que es la gestora, ¿no? De pensiones. Entonces, vean, tenemos un montón de obligaciones contraídas en el tema laboral. Después de eso tenemos las obligaciones fiscales. Las obligaciones fiscales son todo lo que es el gobierno. En este caso también ya ingresa el tema de la gestora. Antes no era el tema de la gestora porque las AFPs eran privadas. Ahora la gestora es una entidad gubernamental, ¿no? Por más que sea descentralizada, pertenece al gobierno, entonces es una obligación fiscal. Entonces tenemos por un lado lo que es la gestora y por otro lado lo que son impuestos nacionales. Todos los impuestos, pues nosotros los pagamos y después le informamos a impuestos nacionales, ¿no? Lo que nos decía hace un instante su compañero en su inquietud decía, tengo que ver qué cosas tengo que presentar. Pues al presentar los balances, al presentar los anexos tributarios, inclusive se presenta un informe de un auditor que te dice que estás cumpliendo con todos tus impuestos en el año. Entonces, eso es informar a la autoridad competente que estamos cumpliendo con todas nuestras obligaciones. Siguiente dice llevar la contabilidad de sus negocios en forma señalada por ley.
Cuando vemos en el Código de Comercio nos exige inclusive los libros que tenemos que llevar, ¿no? ¿Cómo tienen que estar nuestros libros? Dicen notariados, foliados, encuadernados. Entonces nosotros tenemos que cumplir todas esas obligaciones de llevar todos los libros que tengamos, ¿no? Si voy a tener libro de accionistas, libro de socios, ¿no? Obviamente tenemos libro diario, libro mayor en nuestra contabilidad, entonces todo eso hay que tenerlo totalmente en regla, ¿no? Todo lo señalado por ley. Otra obligación dice cumplir con las obligaciones tributarias de la manera prescrita por ley. Bueno, eso lo tenemos en toda nuestra ley 843 o ley 1606, que es el texto ordenado, ¿no? Ahí están todas las obligaciones tributarias que tenemos que hacer. Y si no cumplimos, pues nos podemos unir a lo que es la ley 2492, que es nuestro código tributario, y ahí están inclusive las sanciones o las posibles cosas que podría tener una empresa en caso de no cumplir con sus obligaciones tributarias, ¿no? Otra obligación dice conservar sus libros, documentos y demás papeles relacionados con los negocios por el tiempo que señala la ley. Tenemos que guardar los libros, no es que nos tenemos que pasar el año y nos olvidamos, ¿no? No, nosotros tenemos que guardar los libros y en la actualidad por el por el Código Tributario tenemos que guardarlos 8 años. 8 años se guardan los documentos por posibles fiscalizaciones. O sea, ahorita, por ejemplo, estamos en el 2023, pero el 2023 es una gestión recurrente, o sea, estamos en la gestión corriente. Entonces, nos pueden fiscalizar desde la gestión anterior hacia atrás. Si yo cuento 8 años, tengo 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15. O sea, desde la gestión 2015 me pueden fiscalizar. O sea, puede venir cualquier autoridad y decirme, quiero ver tus libros. Y si estás cumpliendo con todo lo que dice el Código de Comercio, si estás cumpliendo con lo que dice el Código Tributario, vienen y te fiscalizan. Entonces uno puede decir, ya no tengo, lo he perdido, ¿no? Ahora, obviamente, antes de eso ya no, porque las normas prescriben después de 8 años, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, si alguien viene y me dice del 2010, tú ahí sí tranquilamente le puedes decir, bueno, ya no puedes fiscalizarme en 2010, porque independientemente de que lo haya hecho bien o lo haya hecho mal, si digamos encontraran una multa porque has evadido impuestos, ya ha prescrito, ¿no? Todo lo que está antes del 2015 ya no nos pueden, digamos, decir que debemos o que hemos hecho algo mal y que tenemos que multas pagar de todos esos años, ¿no? Entonces, eso es. Antes, de acuerdo al Código de Comercio, se tenía 10 años, por si acaso. Pero ahora lo que se hace es tomar el tema del Código Tributario que nos dice 8 años. Tenemos otra ley, que es la ley Marcelo Quiroga de Santa Cruz, pero esa ley es diferente. Ella dice que cuando un caso ya tiene una sanción, eso jamás prescribe. Ya, eso ya es de toda la vida. ¿A qué me refiero? Digamos, me han hecho una fiscalización del año 2015, justito. Y ya me han dicho que debo dinero, o sea, que había hecho mal mis cálculos, mis créditos fiscales estaban mal, he tomado crédito fiscal de facturas que no debía, entonces me dicen, tú debes por impuesto a las utilidades, por débito fiscal, debes 100,000 bolivianos, y sale una resolución en impuestos que yo debo, eso ya jamás prescribe. O sea, yo no puedo decir el 2024, hablo del 2015, ya ha fenecido, ya murió, digamos, ¿no? Ya no debo, no. Ya existe un tema sancionatorio, entonces por la ley Marcelo Quiroga de Santa Cruz, eso ya jamás prescribe. Pero mientras no me fiscalicen, pasados los 8 años, uno ya puede respirar, ¿no? Mientras tanto, tiene que guardar por todo ese tiempo sus libros o todos los documentos pertinentes. Siguiente obligación dice abstenerse de ejecutar actos que signifiquen competencia desleal. ¿Qué significa competencia desleal? Cuando hablamos de competencia desleal, generalmente ocurre en contratos grandes o en empresas que tienen, digamos, temas de marca, ¿no ven? Eso puede entrar en lo que es el contrabando, ¿no? Eso es competencia desleal, ¿no? Yo puedo tener marcas, ¿no? Si ustedes van a sin ir lejos, Fair Play, ¿no? Fair Play tiene pura ropa de marca, ropa original, ¿no? Y uno entra y se puede comprar Adidas, se puede comprar un Nike, pero totalmente legalmente importado, ¿verdad? Y es producto original.
Pero te vas a los Justus, te vas a Bausto, a la 16 y encuentras Nike, encuentras las mismas marcas y son nuevos, no estoy hablando de las cosas usadas, no estoy hablando de las cosas nuevas y te dicen, es que aquí en el Alto o en Oruro fabrican y hay fábricas que te lo hacen igualito, ¿ven? Eso es competencia desleal, porque ellos no tienen, digamos, el derecho de utilización de la marca. Ellos hacen y le ponen un sello que dice Adidas, que dice Nike, entonces eso es competencia desleal. Otro tipo de competencia desleal generalmente ocurre cuando no hay contratos de confidencialidad. Eso ocurre cuando ya existen temas contractuales de los socios. ¿A qué me refiero? Digamos, yo tengo mi socio. Tengo mi socio y nosotros nos dedicamos a vender una marca. Creamos nuestra propia marca de ropa, para seguir en el ejemplo. Creamos nuestra propia marca de ropa. Pero pasa un tiempo y decidimos separarnos. ¿Quién se queda con la marca? Digamos, yo me quedo porque yo voy a seguir con la empresa. Él no puede agarrar y crear su propia marca y hacer lo mismo. O sea, antes hacíamos maletines, hacíamos mochilas, maletas. Nos separamos y a los 2 meses el tipo aparece haciendo con otra marca sus maletas, sus maletines, sus mochilas. Eso es competencia desleal. Por eso se firman contratos de confidencialidad donde a veces se dice, si uno de los dos se retira del negocio, no puede, y digamos, no puede ejercer lo mismo por los próximos 5 años o por los próximos 10 años. Con eso cortamos el tema de la competencia desleal. Y aunque no crean, aquí en Bolivia, eso se ve mucho porque a veces los bolivianos desconocemos. ¿Y cómo funciona? ¿Cómo funcionan los comercios aquí en Bolivia? En Bolivia empezamos en nuestra familia, ¿no ve? Empezamos con las bicicletas Santosa, ¿no ve? Que son de 2 hermanos, los hermanos se pelean y después sigue habiendo la bicicleta Santosa, pero aparece la bicicleta Santur, ¿ve? Que es de su hermano, ¿no ve? Entonces, ¿qué pasa? Se están haciendo la competencia desleal entre hermanos. Entonces, ¿no? Lo mismo con Inserpaz, por ejemplo, una empresa, un monstruo dentro de las empresas bolivianas, una empresa bastante grande que vende ladrillos y esas cosas. Se pelean los hermanos y ahora es Inserpazzi, ¿no? El otro, que es el otro hermano que igual está, digamos, haciendo el mismo negocio. Si entre ellos hubiera habido este contrato de confidencialidad, o ninguno se separaba, o el que se separaba hacía otro negocio. O sea, no te prohíbe que hagas otro negocio, pero no hagas lo mismo que hacíamos antes, porque lo primero que haces es dividir ese mercado. Y el Código de Comercio intenta, ¿no? Digamos, cubrir esas cosas. Dice, no se permite la competencia desleal. Entonces, lo mejor es sellar con contratos este tipo de cosas que podrían pasar. Como les digo, aquí en Bolivia no tenemos esos contratos, ¿no? Y si quieren seguir con ejemplos, pues vayan al grupo Maroyu y bueno, ahí tienen, ¿no? 10 Maroyos, pues son 10 hermanos peleándose por lo mismo, ¿no? Y aprovechando a mucha gente esa fama que se está agarrando hasta ese nombre, ¿no? Pura competencia desleal. Y dice las demás señaladas por ley. Cuando hablamos de las demás señaladas por ley, esto es porque el Código de Comercio no quiere cerrarse a solamente esto, ¿no? O sea, puede haber otras leyes que te sigan dando otro tipo de normativa que deba ser regida por los comerciantes, cualquiera que sea. Entonces, el Código de Comercio dice, hay otras leyes que también van a regir a los comerciantes, bienvenidas, hay que cumplirlas, ¿no? Esto para evitar que alguien diga, no dice nada más, ¿no? El código no dice más cosas, entonces ya puedo hacer lo que me dé la gana. Entonces, para no llegar a eso, el Código de Comercio hable a todas las demás leyes. Entonces, eso es el comercio en general. Ahora sí vamos achicándonos un poquito y vamos ya llegando a lo que es una empresa. Una empresa que hace comercio, ¿ya? Porque ahora vamos a hablar de puras empresas que tienen fines de lucro. Si bien en algún momento, ahora que vamos a ver los tipos de empresas, vamos a hablar de empresas que son, en algún caso, digamos, estatales, cuando vamos a ver el tipo de empresa, pero en todo este experto no vamos a abocarnos a temas del Estado, ¿no? Porque el Estado ofrece servicios al pueblo. Entonces, ellos no tienen un fin de lucro, simplemente tienen el único fin de generar recursos para subsistir, nada más. En cambio, las empresas sí tienen esa finalidad de ganar, porque esa ganancia tiene que irse a los socios, ¿no? Y cualquiera de nosotros que hace comercio, ¿no? Les decía, ¿no? O sea, si tú vas a poner tus pollos a la broster en la esquina de tu casa,
pues, o de tu barrio, pues no creo que hagas tus pollos gratis o vender al mismo costo, ¿no? Siempre vas a tener un fin de lucro porque necesitas sustentar lo que tú tienes y aparte de eso necesitas un poco de ganancia para sustentar tus otros gastos personales. Entonces, todas las empresas que tengan fines de lucro van a ser nuestro ámbito de estudio. ¿Qué es una empresa entonces? Dice, es una entidad que mediante la organización de elementos humanos, materiales, técnicos y financieros proporciona bienes o servicios a cambio de un precio que le permite la reposición de los recursos y la consecución de determinados objetivos. Entonces, miren acá. Decimos, es una entidad. Una entidad, les decía que puede tratarse de una persona natural o un grupo de personas que hacen una sociedad. Y dice, mediante la organización de elementos. ¿Qué vamos a organizar? Tenemos que tener algo organizado porque si no, esto no va a funcionar. Entonces, son varios elementos que nosotros tenemos que encadenarlos y concatenarlos como si fueran un reloj para que funcionen juntos al mismo tiempo, ¿no? Para que entre todos creen un sistema. Entonces vamos a hablar de lo que son primero los elementos humanos. ¿Qué son los elementos humanos? Son todos aquellos recursos de personas que posee una empresa, ¿no? El talento humano o el recurso humano es lo primero que tiene una empresa, o sea, las personas que van a trabajar en este lugar. Después tenemos los elementos materiales. ¿Qué son los elementos materiales? Estamos hablando de todos aquellos insumos que necesita la empresa. Estamos hablando de material de escritorio, ¿verdad? Entonces, vamos a tener también los muebles, computadoras, son aquellos insumos que necesita la empresa para trabajar. Cuando hablamos de otro tipo de insumos de mucho mayor volumen, estamos hablando de los elementos técnicos. ¿Qué son los elementos técnicos? Generalmente esto se ve en la industria, donde necesitamos maquinaria, ¿no? Entonces, la empresa va a tener sus muebles, va a tener algunos fotocopiadoras, computadoras, ¿verdad? Lo que podría tener cualquier oficina, pero para poder trabajar necesita elementos técnicos, desde una máquina que sea una mezcladora, una extrusora, yo qué sé, ¿no? Ya temas industriales donde podamos ver que existe una maquinaria específica para elaborar algo. Ese es un elemento técnico. Después tenemos los elementos financieros. Los elementos financieros fáciles de identificar es todo lo que significa dinero, ¿no? Pues también necesita una empresa dinero. Entonces imagínense organizando personas, más los insumos, más las máquinas y el dinero, ¿no? Vamos a poder empezar o generar una empresa y a través de eso vamos a proporcionar bienes o servicios. O sea, vamos a poder vender un bien tangible, esos son los bienes, o servicios. Los servicios son intangibles, ¿no? Los servicios no se los puede ver, no se los puede tocar, pero existen, ¿no? Y en realidad en la actualidad los servicios son el boom del comercio, ¿no? La mayoría de las empresas en la actualidad o las más rentables son las que ofrecen servicios. En algún momento vamos a hablar de lo que es el servicio y el servicio van a ver que solamente se genera de las necesidades de la gente. Entonces, servicios tenemos para largo, ¿no? O sea, siempre que la gente necesite algo, pues se puede crear un servicio. Y dice, a cambio de un precio, porque obviamente nosotros tenemos que pagar por ese servicio o por ese bien. Pero ¿cómo va a estar compuesto ese precio? Es el precio de venta. Para empezar, el que vende tiene que primero pensar en que tiene que recuperar su inversión y recuperar todos los recursos que utiliza, humanos, materiales, técnicos, financieros. Y aparte de eso, todavía generar un siguiente objetivo, que el objetivo por lo general es el lucro, ¿no? Es la ganancia. Entonces, cuando hablamos de lo que es reposición de recursos, ¿qué quiere decir esto? Yo compro un bien para revenderlo. Entonces, si yo compro algo en 5, pues lo tengo que vender en 15. ¿No? O sea, porque si 5, compro en 5 y lo vendo en 5.50 o en 6, no voy a ganar nada. ¿Por qué? Porque ese 0.50 o ese un boliviano que estoy ganando no va a cubrir todo lo demás, porque digo, bueno, y aparte tengo una secretaria y me he comprado computadora más mi sueldo, ya no se cubre, ¿no? Entonces tengo que vender algo a un precio que cubra no solamente el costo de ese bien, o sea, lo que me ha costado a mí, sino todos los gastos que yo pudiera
generar aparte. Y después de eso, inclusive tiene que generarme un margen de ganancia, ¿no? Que es este tema de determinados objetivos. Entonces, eso es lo que es una empresa. Vean que, les repito, el tema del lucro es lo que nosotros vamos a estar viendo todo el tiempo. Siguiente dice clasificación de las empresas. Primero dice, de acuerdo a su giro, vamos a ir clasificándolas. En esta primera parte voy a ser muy explícito en lo que son estos tres tipos de empresas y en las otras clasificaciones ya simplemente las voy a nombrar porque muchas son diferentes ángulos en los cuales se miran las empresas, entonces obviamente muchos de estos nombres van a ser repetitivos. Entonces, primero tenemos las empresas industriales. Dentro de las industriales están las extractivas, las manufactureras y las agropecuarias, de acuerdo a su giro. Esta es una primera clasificación. ¿Quiénes son las extractivas? Son aquellas que extraen de la tierra. Sí, que extraen recursos de un país. Estamos hablando de la minería, del petróleo, y en la actualidad podemos hablar inclusive de la energía eléctrica, que no son tan extractivas, pero son recursos que cualquier país desea tener, ¿no? Pero cuando hablamos de lo que es la energía eléctrica se genera, ¿no? No es que compro energía eléctrica, no existe energía eléctrica en el suelo, ¿no? La energía eléctrica se genera. ¿A través de qué? Yo quiero generar hidroeléctrica, pues entonces lo genero a través de ríos, ¿no? Y turbinas que me generan energía. Quiero hacer energía eólica, pues esto existe en Santa Cruz porque se aprovechan los vientos que se tienen en Santa Cruz y a través de molinos de viento, pues se genera energía eléctrica. Todas estas son extractivas. Están dentro de este giro de industriales. Después tenemos las manufactureras. Las manufactureras son todas aquellas fábricas, para decirlo fácil. Entonces son todas aquellas empresas o industrias que utilizan materia prima y la transforman en un bien de consumo final, ¿no? Entonces compramos madera para hacer muebles. Los muebles son el producto para el consumidor final y la madera es lo que vendríamos a llamar la materia prima. Y también están dentro de esto las agropecuarias. ¿Quiénes son las agropecuarias? Por un lado, son dos grupos. Unas que son las del agro, todas aquellas que se dedican a la siembra y cosecha de productos, ¿sí? Y lo pecuario, que es todo lo que es el tema de la comercialización de animales. Entonces, el agro, digamos, hablamos de cultivos de arroz, cultivos de soya, cultivos de caña, cuando hablamos de que son temas temporales, ¿no? Si alguna vez ustedes han sembrado arroz, saben que el arroz se siembra casi en un pantano, pero dura 6 meses, ¿no? En 6 meses cosecho y dejo toda la tierra otra vez, digamos, como que en blanco para volver a sembrar. Lo mismo ocurre con la caña, lo mismo ocurre con otros tantos temas de plantaciones. Pero también tenemos plantaciones que son de mucho tiempo, ¿no? Ahí están todo lo que son árboles frutales, ¿no? O sea, uno anda cosechando naranjas y te hace desaparecer el árbol, ¿verdad? El árbol nos va a durar unos buenos años hasta que deje de dar el fruto de cierta calidad. Entonces, eso también está dentro del agro. Y en lo pecuario estamos hablando de lo que es la crianza de ganado vacuno, porcino, bovino, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos ahí lo que es pecuario. Entonces, vean, todas esas están dentro de, según su giro, las empresas industriales. Después tenemos las comerciales. Las comerciales son todas aquellas que simplemente se dedican a comprar para revender. O sea, compran a un precio y lo venden más caro, nada más. Esa es una empresa comercial. Entonces, ¿quiénes están dentro de estas? Vamos a tener un primer grupo que son los mayoristas. Son aquellos que venden grandes cantidades. ¿Ya? O sea, por ejemplo, ¿quién es una empresa mayorista? Una empresa mayorista es la cervecería. Pues si ustedes van a la cervecería ahí en La Montes y le dicen, véndame 2 cervecitas, pues no les van a hacer caso, ¿no? O sea, de aquí no se compra 2 cervezas, ¿no? De entradita, nadie les va a vender esa cantidad. En cambio, si ustedes van a una tienda,
En una tienda pueden comprar 2 cervecitas, 2 latitas, ¿verdad? Esas son las que venden al menudeo. Porque si vos vas a una tienda de barrio y le dices, véndame 10 cajas de cerveza, pues no te la venden, ¿no? Es más, ni siquiera tal vez tenga, ¿no? Y si tiene, va a ser toda su venta del día o lo que piden para la semana. Entonces, las tiendas, digamos, de la esquina, podemos hablar de las que son todas esos comercios al menudeo, porque generalmente venden de uno, de uno, de uno, ¿no? Minoristas es un poquito más que el menudeo. Son aquellos que compran cantidades altas, generalmente compran de los mayoristas y los venden en pequeñas cantidades, ¿no? Les decía, si sigo con el ejemplo de la cervecería como tal es el mayorista, que no te va a vender menos de 200 cajas, ¿no? En tu camión. ¿Quién es el camionero? El distribuidor de cerveza es el minorista, porque ellos agarran y pueden dejarte desde una cajita en una tienda hasta 10, 20, 30 cajas, ¿no? Entonces vean la diferencia. Y el menudeo, bueno, ya se les explica. Y finalmente, ¿quiénes son los comisionistas? Los comisionistas son alguien diferente. Los comisionistas son aquellos que intermedian, o sea, están al medio entre lo que es el consumidor final y lo que es el proveedor del producto. ¿Y ellos de dónde ganan? Ganan de una comisión, de lo que ellos logren vender, ¿no? Entonces, he vendido 100 unidades y de esas 100 unidades el proveedor me va a dar una comisión y yo el pago que reciba, porque voy a vender al mismo precio que vendería el proveedor principal, yo simplemente agarro esa mercadería y la revendo, pero sin ganancia, por eso es comisionista. O sea, el proveedor principal la vende a 100, yo también voy a vender a 100. Entonces, vendo a 100, cobro los 100, le doy los 100 a este proveedor y ese proveedor de esos 100 me va a dar una pequeña parte que es lo que se llama la comisión. Entonces, vean, dentro de lo que es comercio, tengo todas esa gama de empresas que podríamos tener. Finalmente, servicios. Servicios públicos y privados. ¿Qué es el servicio? Es simplemente algo que es difícil de mirar, de medir, de cuantificar. Es por eso que los servicios, les decía, en la actualidad son uno de los negocios más rentables, porque el servicio podemos cobrar lo que nos dé la gana. Ustedes mismos a veces consideran o hacen cotizaciones del mismo servicio y a veces el precio tiene diferenciación, pero bastante elevada, ¿no? Yo qué sé, ustedes van a un sastre y le piden que les arregle un pantalón y un sastre les puede decir, te lo arreglo por 10 pesos. Luego van a otro sastre y le piden que les arregle el mismo pantalón y el sastre les dice, yo te lo arreglo por 60. Y uno dice, 10 pesos versus 60 pesos, parece hasta irracional la diferencia. Y cada uno tiene su forma de ser. El de 10 pesos tal vez te diga, sí, es que te lo voy a hacer así nomás, tampoco es que te lo voy a hacer gran cosa. En cambio, puede ser el otro que te diga, es que yo uso hilo de primera calidad, es que yo utilizo máquinas para coser, yo no voy a coser a mano porque a mano no sale bien. La máquina te va a hacer una costura perfecta. Es más, hago costuras invisibles que ni siquiera se va a notar que tiene costura. Entonces, vean, la calidad del trabajo va a ser la diferenciación, porque no existe algo que yo pueda, digamos, tocar o sentir del servicio. Yo no puedo agarrar el servicio y pedir 3 servicios, envuélvanmelo para regalo, ¿no? Eso no puede existir. Entonces, el servicio es algo intangible. Y el servicio se genera de las necesidades que crea la gente. El ser humano es el número uno para crear necesidades. Es más, un ser humano satisface una necesidad y al tiro crea otra. Eso es normal. Desde que nacemos vamos creando necesidades y mientras más necesitemos, más empresas de servicios pueden surgir, ¿verdad? Y como les digo, esto es, yo le digo siempre en mis términos, generalmente los servicios nacen de la flojera de la gente, ¿no? ¿Por qué? Porque me da flojera cocinar, listo, ya tengo servicio de catering, ¿no? Me lo traen a mi casa, 8 comidas al día o 5 comidas al día. Es más, me hacen la dieta para que adelgace, ¿no? Me dicen qué cosa tengo que comer, ni siquiera me tengo que preocupar por qué cosa me antojo.
Ellos ya me dicen todo lo que me podría antojar por semana, ¿no? Entonces, ellos ya cumplen eso y yo no cocino. O sea, en mi casa me encuentro una papa para pelar, pero todos los días tengo mi almuerzo, mi desayuno, mi entremés, ¿no ve? Lo que sea, y tengo ahí mis 5 comidas diarias. O sea, va a llegar un momento en que al ser humano le va a dar flojera vestirse y va a haber una empresa que va a ir a tu casa y te va a vestir todas las mañanas, ¿no? Y te va a mandar a la escuela o a tu trabajo bien vestidito. Entonces, mientras el ser humano cree estas necesidades, va a haber otro ser humano, otra empresa que satisfaga esas necesidades y lucre por eso, ¿no? Nos daba flojera ir a comprar cosas a la calle, pues de ahora ya tienes el delivery, ¿no? Y ahora llamas por teléfono y ya está en la puerta de tu casa. Entonces, vean, pues les digo siempre yo, la flojera de la gente hace que los servicios se creen, ¿no? Pues les digo, el servicio en la actualidad es el comercio más rentable y es el que por el momento, ¿no? Hasta donde se ve, es un comercio que nunca va a morir. Vamos a la siguiente. Mi siguiente diapositiva. ¿Y qué pasa aquí? Aquí está. Otra clasificación de acuerdo al sector. Primario, secundario y terciario. Dentro del sector primario tenemos la transformación de recursos naturales en productos primarios, materia prima. Aquí están todas las extractivas, ¿no? Las mismas. O sea, las empresas que talan árboles para crear madera están sacando un producto primario y lo convierten en materia prima, ¿no? Una empresa petrolera que nos da el petróleo crudo y ya otra empresa va a comprar ese periodo crudo, ese petróleo crudo, perdón, y lo va a transformar en un montón de productos. Entonces, el primario es el que extrae y genera materia prima, nada más. El secundario dice transformación de materia prima en productos de consumo de bien o productos de consumo o bienes de equipamiento. Y aquí están todo el resto de las industrias que hemos visto hace un instante, pues todas esas, porque estas ya llegan a un consumidor final, ¿no? Pues bienes de consumo o de equipamiento. De equipamiento son empresas que crean máquinas, ¿no ve? Yo necesito una máquina que me lo embotelle mis gaseosas, que voy a tener una empresa de gaseosas. Va a haber una empresa que crea máquinas, ¿no? Y me va a crear una máquina embotelladora. Entonces, esos son bienes de equipamiento. Pero igual al final, yo como empresa soy un consumidor final de ese producto porque yo lo voy a usar. A eso se refiere consumidor final, ¿no? Y finalmente el sector terciario, que son los servicios públicos y privados. Y de esto también ya hemos hablado. Servicios públicos son todos aquellos que te ofrece el gobierno, ¿no? Las alcaldías, las gobernaciones, todo eso es servicio público. Y servicio privado, bueno, es todas las demás empresas. Otra clasificación según el origen de capital, tengo las públicas, donde el capital pertenece al Estado y en las que se pretende satisfacer necesidades sociales. Les decía hace un instante, ¿no? Las estatales no buscan lucro, solamente necesitan satisfacer las necesidades sociales. Entonces son empresas que pertenecen al Estado, pertenecen a las gobernaciones, a las alcaldías, a los ministerios, ¿no? Esas son las empresas públicas. El capital es del Estado, ¿no? El gobierno es el que administra ese capital. Prácticamente, obviamente, ni siquiera el gobierno es el que tiene el dinero, ¿no? Ese dinero lo sacan de nuestros impuestos. O sea, es del pueblo para el pueblo, digamos así, ¿no? Siguiente, privadas, dice, donde el capital pertenece a un inversionista. Esto sí es capital de personas, ¿no? Personas privadas, dice, y son lucrativas en su totalidad, o sea, buscan lucro, porque como les decía, alguien no va a invertir si es que no quiere ganar, ¿no? O sea, en una empresa. Otra cosa es meter tu plata a una fundación, ¿no? Voy a ayudar a niños con cáncer, bueno, eso es otra cosa. Pero como una empresa privada, yo necesito lucrar. Entonces, cualquier tipo de empresa que te genere ganancia va a ser privada. Y de acuerdo al capital, pues podemos hablar primero de capitales nacionales, ¿no? Donde el inversionista es del mismo país, o sea, dinero de gente boliviana que pone su confianza en empresas bolivianas. O sea, ellos mismos crean sus propias empresas. El capital es nacional, ¿no? Otro tipo de ingreso de capital va a ser el extranjero, donde el inversionista, las empresas extranjeras, son una mezcla de inversionistas nacionales y extranjeros, ¿no? Donde tenemos parte que es boliviana y una parte que viene del exterior.
Lo interesante es que ese dinero también se queda aquí en Bolivia. Y finalmente, el capital que es transnacional o las empresas transnacionales, donde el capital es 100% extranjero y las utilidades se reinvierten en los países de origen. Es la única forma en que estas, digamos, que estas empresas hacen que el capital que se genera acá se vaya a otros países, ¿no? Digamos, el único tipo de empresas en las transnacionales. ¿Por qué? Porque el capital es 100% del exterior, o sea, no hay nada que retenga acá ese dinero. Entonces, la única forma de retener es a través de impuestos, ¿no? Aquí en Bolivia, ¿qué hacemos? Cuando el capital o las ganancias se van a mandar al exterior, hay que pagar un impuesto, aparte del impuesto, de todos los impuestos que se pagan aquí en Bolivia, aparte de todos esos impuestos, hay que pagar un impuesto más que se llama por beneficiarse en el exterior, ¿no? Entonces, cuando les mandamos sus utilidades del exterior, aparte pagan otro impuesto, que es, digamos, la única forma en que podríamos hacer que algo de ese dinero se quede acá. Entonces, son muy pocas las empresas transnacionales, no quiere decir que no existan, ¿no? En la actualidad tenemos mucha empresa china, por ejemplo, acá. Empresas chinas que están, digamos, algunas sacando nuestros recursos naturales, u otras empresas que están dedicando a lo que es servicios. Entonces, ¿qué hacen esas empresas cuando tienen utilidades? Lo que hacen es llevar esas utilidades a sus países. Entonces, el momento de llevar las utilidades, nosotros nos quedamos con una parte de eso a través de un impuesto. Otra clasificación, según el tamaño. Tenemos pequeñas, ¿no? Medianas y grandes. Por si acaso, es una clasificación, o sea, por el número de empleados, una clasificación boliviana. Ya dice pequeñas, el capital de ingresos reducidos, no más de 20 empleados. Medianas, capital de ingresos superiores, dice, ¿no? Entre 20 y 100 empleados. Y empresas grandes, dice, grandes capitales con muchos asociados, ingresos voluminosos con empleados superiores a 100. En Bolivia se sigue manteniendo esta escala, pese a que en algunos casos ya no aplica, pero en Bolivia tenemos inclusive, podríamos tener una clasificación más que son las microempresas, ¿no? Que no son más de 5 personas. Cuando hablamos de microempresas, ¿qué hacen? Ah, es que nos dedicamos, tenemos un pequeño negocio de chompitas, ¿no ven? Y hacemos, ¿quiénes? Mi esposa, yo, mis 2 hijos, y tenemos 3 máquinas overlock, y listo, ¿no? Ya hacemos chompitas. Y vendemos en las esquinas de los colegios cada inicio de año. Con este nos va a subsistir medio año, ¿no? Entonces, vean, esas son microempresas, porque no llegan a 5, a 6 personas. Entonces, pero en el mundo la cosa es muy diferente, ¿no? Cuando hablamos de países industrializados, no tenemos, por ejemplo, empresas micro, ¿no? Directamente tenemos pequeñas, pero las pequeñas en el mundo estamos hablando de un máximo de 120 empleados. Entonces, imagínense, 120 empleados es pequeño. Las medianas estamos hablando de cerca de 1.000 empleados. Y las grandes son aquellas empresas que son superiores a los 1.000 empleados. Entonces, es muy diferente. Acá en Bolivia, tener empresas que sean más o que tengan más de 1.000 empleados son contadas, ¿no? Podemos hablar de Tel, de Embol, de la cervecería. Son las empresas más grandes acá en Bolivia que tienen ese tipo de más de 1.000 empleados, ¿no? Entonces, la gran mayoría estamos hablando de empresas que en Bolivia les llamamos grandes porque tienen más de 100 empleados, ¿no? Porque tengo 10 tiendas en todo el país y listo, ya más la parte administrativa y mis vendedores, ya son 120. En Bolivia somos empresa grande con 120, ¿no? En otros países seguiríamos siendo una empresa pequeña. Entonces, para que ustedes, digamos, en algún momento, alguna vez tienen alguna literatura, ¿no? Si es una literatura boliviana, van a ver que las cifras se acercan mucho a esto, pero si ven literatura internacional, van a darse cuenta que las cifras son diferentes, entonces para que no les saque de onda, ¿no? Y digan, el Miguel me ha dicho esto y mentira, yo he leído en un libro y que las empresas grandes son las que tienen más de 1.000 empleados. Entonces, eso es porque en otros países donde la cantidad de gente es mucho más elevada, ¿no? Bolivia, para empezar, apenas tiene 12 millones de habitantes, entonces somos muy poquitos, ¿no? Ya no le alcanzamos a México, solo la Ciudad de México tiene 30 millones, ¿no? O sea,
Imagínense todo el país, ¿no? Entonces, creo que llegan a cerca de 100 millones. Entonces, es mucha gente. Sus empresas obviamente son muy grandes comparadas con las nuestras. Siguiente clasificación dice, según su forma jurídica, individuales o unipersonales, son las empresas más pequeñas que pueden existir, conformada por una sola persona que responde a terceros con todos sus bienes. Es una empresa de uno solo. Obviamente puede contratar gente, ¿verdad? Pero todo está a su nombre. Y el hecho de que todo esté a su nombre hace que esta persona responda a sus obligaciones con todo lo que tiene. O sea, no solamente con su empresa, sino con todo lo que tiene a su nombre. Entonces, es una empresa unipersonal. Dice, no, ya, ok. Y yo tengo una empresita, tengo una, yo que sé, una empresa de diseño gráfico y tengo dos personitas que me hacen diseño gráfico con las máquinas ahí y hacemos gigantografías, etcétera, ¿no? Pero le presta a mi nombre. Y un día tengo una deuda enorme por algún concepto, no solamente van a venir y me van a sacar mis computadoras y todo lo que tenga ahí como bienes, sino que también pueden llegar a mis bienes personales, ¿no? O sea, tengo un auto, listo, el auto adentro, pagar la deuda, ¿no? Tengo una casa, listo, la casa, pagar tu deuda, ¿no? Por eso dice, responden a terceros, o sea, sus obligaciones con todos sus bienes. Entonces, ¿por qué uno dice, no, pero no está a nombre de la empresa? Sí, pero la empresa eres tú. Entonces, todo lo que esté a tu nombre, entra. Entonces, si bien la empresa unipersonal es muy conveniente, porque en Bolivia tenemos muchas empresas unipersonales, hay que ver también el tema de las responsabilidades, ¿no? El riesgo también es elevado. Cooperativas de economía social. Las cooperativas no tienen fines de lucro. Por eso dice acá, constituidas con finalidad social. Esa ayuda social simplemente quieren, digamos, cubrir cierta necesidad. Eso hacen las cooperativas. Entonces tenemos un montón de cooperativas. Las más comunes acá en Bolivia son aquellas cooperativas de ahorro y crédito, ¿no? Que son cooperativas que aglutinan capitales de personas como un banquito, un pequeño banco, y que te pagan poco interés, pero también prestan dinero a tasas bajas de interés. ¿Por qué? Porque solamente ese interés no está buscando el fin de lucro, sino que está buscando simplemente cubrir sus propios gastos y aparte de eso, dar ayuda social. ¿Quién va a ir a ese tipo de cooperativas? Las personas que no tienen muchos recursos, ¿no? Como para pagar un interés de un banco te cobra y el banco te pide garantías altas, te pide intereses elevados, entonces es más complicado. La siguiente dice sociedades conformadas por dos o más personas que de acuerdo a sus responsabilidades tienen otra clasificación. Y bueno, de las sociedades no vamos a hablar. El código de comercio es bastante amplio, solamente les voy a enumerar, porque cuando hablamos de sociedad estamos hablando de dos o más. Y el primer tipo de sociedad es la sociedad colectiva, que tiene sus temas de responsabilidades, quiénes pueden asociarse de esa manera, etc. Todo en el código de comercio, ¿no? Después también tenemos toda una cápita de lo que son sociedades comanditarias. Y tenemos dos tipos de sociedades comanditarias, que son las comanditas simples y las comanditarias por acciones, ¿no? Que son, igual tienen, más que todo es el tema de la responsabilidad, ¿no? Lo que les decía como en las unipersonales, ¿no? Esa responsabilidad frente a terceros, obligaciones con terceros, pues el tema de las responsabilidades en estas sociedades, cuánto le toca a cada socio, digamos, es lo que define más que todo a este tipo de empresas. La siguiente sociedad es la sociedad de responsabilidad limitada, ya que son un poquito más grandes, y finalmente es la sociedad anónima, ¿no? Todas estas sociedades están enmarcadas en el Código de Comercio, en esa lista, en ese mismo orden que les he dicho, y todas estas tienen sus diferenciaciones más que todo en el tema de responsabilidad. Después algunas pequeñas con número de socios, el tema del nombre, son pequeñas diferencias. Después el resto se manejan casi de la misma manera. Y finalmente las sociedades temporales, ¿no? Las empresas temporales, dice colaboración de dos o más empresas que en un proyecto concreto. El Código de Comercio esto le llama, está también tipificado como un tipo de sociedad, pero le llama sociedades accidentales. ¿Qué son las sociedades accidentales? Son aquellas sociedades que por un periodo de tiempo se unen y de ahí simplemente después
se pagan sus utilidades y cada quien sigue por su propio camino, ¿no? Por eso dice colaboración. Entonces, ¿qué puede suceder? Vamos a hacer una empresa, vamos a traer un artista del exterior. Entonces hay empresas que se unen y hacen una sociedad comercial, ¿no? Yo que sé, va a venir una empresa que vende refrescos, va a venir otra empresa que hace el servicio de los tickets, va a ser otra empresa la que va a traer o va a contactar al artista y va a haber otra empresa que va a hacer la publicidad. Y listo, después cada una de esas se unen porque yo no puedo ser una empresa que haga de todo, ¿ve? Que venda comida, que aparte haga la publicidad y que lo contacte al artista, yo solito quiero hacer todo, se me hace difícil. Entonces nos unimos entre varias empresas, cada una hace su trabajo, vemos al final cuánto se ha ganado, pues todas aportamos con algo, vemos cuánto se ha ganado, se devuelven los capitales y después la de comida sigue vendiendo comida por su lado, la empresa publicitaria seguirá haciendo publicidad por su lado, la otra empresa buscará a otro artista, ¿verdad? Ya y de a poco. Entonces, esto es una sociedad accidental, así es como le llaman el Código de Comercio, o lo que dice acá, temporales, ¿no? Unidas. Y de eso, como les digo, también existen muchas, ¿no? Y también la jurisprudencia respectiva a las sociedades accidentales es bastante corta, ¿no? No hay que hacer contratos, no es una sociedad como tal, no van a tener ni siquiera un nombre, es simplemente una unión de empresas momentáneamente. Inclusive el Código de Comercio dice, basta un contrato y ya es una sociedad accidental. Y cuando hablamos de contratos, ni siquiera quiere decir, cuando hablamos de contratos, el mismo código o otros códigos te dicen que un contrato puede ser tanto escrito como verbal y está aceptado aquí en nuestra ley, ¿no? Entonces podemos decir, entre nosotros nos uniremos y haremos esto, entonces funciona. Pues eso es una sociedad temporal. Después tengo según su finalidad, sin ánimo de lucro, con ánimo de lucro. ¿No? Sin ánimo de lucro, les decía, no va a ser tema de nuestro estudio, el fin es tener un impacto social positivo, o sea, satisfacer una necesidad social, o sea, de la sociedad. Ingresos destinados a la supervivencia económica, o sea, lo que ganemos va a ser para cubrir sueldos, para cubrir alquileres, para pagar lo que gastamos, no más, ¿no? O sea, no hay ganancias, no hay utilidades para socios, no, simplemente es para cubrir lo que nosotros mismos gastamos, lo que la misma empresa gasta. Colaboradores asalariados, generalmente son pocos, o voluntarios, hay muchas empresas que trabajan con voluntarios, ¿no? Empresas, más que todo han debido ver de ayuda, ¿no? Empresas que ayudan a niños con cáncer, empresas que, voluntarios que son albergues para animales indefensos, para perritos, para gatitos, ¿verdad? Otro tipo de voluntarios, ¿no? Personas que hay sociedades u ONGs, generalmente se llaman ONGs, ¿no? Organizaciones no gubernamentales, que igual tienen un tema de la sociedad, pero son privadas, por eso se llaman ONGs. Entonces, voluntarios, por ejemplo, para los niños con síndrome de Down. Hay muchas empresas que hacen este tipo de voluntariados, ¿no? Por eso dicen, no busca la rentabilidad. Y ahí están las cooperativas, que antes les había hablado, las ONGs, los clubes. Cuando estamos hablando de clubes, pues acá no estamos hablando de clubes de fútbol, ¿ya? No sé cómo. Nos estamos hablando del Club de Leones, ¿no? Que son gente que ayuda a otras personas, o del Rotary Club, ¿no? Esos son clubes que simplemente tienen socios y hacen trabajos benéficos, ¿no? Van a entregar un nuevo resucitador al hospital del niño. ¿Y quiénes han hecho? El Rotary Club. Han hecho una placita, ¿dónde? Bien bonito, han hecho un parquecito para niños, ¿dónde? El Club de Leones, ¿no? Son clubes. Porque si hablamos del Club Bolívar, lucro total, ¿no ven? Always ready, lucro. Son clubes que lucran, es gente que mete plata y que tiene su rédito, ¿no? Por venta de entradas, venta de lo que llamamos merchandising, ¿no? Que es todos aquellos productos relacionados, ¿no? Que uno de los que más meten eso son el Bolívar y el Stronger, ¿no? Que ustedes han debido ver, ¿no? Todo el mundo se compra la polera original, que ha llegado a los equipos original, que el llaverito, que estito, todo eso es merchandising del equipo, todo eso es con fin de lucro. Pues les decía, ese tipo de clubes no está en esta primera clasificación, sino en la segunda, con ánimo de lucro. ¿No? Que son la mayoría, dice, buscan el desarrollo sustentable, la satisfacción de socios y de sus empleados.
O sea, los socios porque van a recibir utilidades. Y ojo, los empleados también. No solamente con el sueldo. Nosotros por la Ley General del Trabajo tenemos el tema del derecho a la prima de utilidades. Cuando las empresas tienen utilidades, los empleados tenemos derecho a una porción de esas utilidades. Entonces, no solamente es el socio el que se lo lleva todo. De ahí que se cumpla o no se cumpla, ya, bueno, ¿no? Es un tema muy aparte. Pero les comento que sí, por ley, los empleados tienen derecho a percibir una pequeña porción de las utilidades en algo que se llama prima, ¿no? Que el máximo es un sueldo, ¿no? Máximo puede recibir un sueldo. Entonces, podríamos recibir, en el caso de una empresa que siempre tiene utilidades, podríamos recibir 14 sueldos en el año, ¿no? Porque estamos hablando de 12 sueldos, más el aguinaldo, más la prima de utilidades. Entonces, como les digo, o sea, que se cumpla o no se cumpla ya es otro tema, pero de que sí tenemos derecho todos los empleados en las empresas, pues sí existe ese tema. Y bien, hasta ahí vamos con todo lo que es las empresas. Ahora vamos a empezar ya a achicarnos a un pedazo o una parte de una empresa. Y vamos a hablar de los documentos mercantiles. Ya digamos, dentro de la operativa empresarial, hablando de la parte administrativa más que todo, principalmente. Entonces, para una buena administración de una empresa, pues son necesarios estos documentos mercantiles. Cualquier documento dentro de un comercio, vamos a llamarlo documento mercantil. Obviamente tenemos ciertos documentos que son específicamente y que los libros los llaman documentos mercantiles. Pero inclusive van a ver que para el tema contable, pues, y obviamente administrativo, cualquier papel que sustente algo le podemos llamar documento mercantil. Acá dice los documentos mercantiles son títulos, efectos, recibos, facturas, notas de débito y crédito, planillas de sueldo, vales de mercadería, etcétera, los cuales sirven para legitimar el ejercicio de las transacciones y documentar las operaciones mercantiles en los comprobantes de contabilidad. Para eso nos sirven a nosotros los documentos. Todo aquello que sustente una transacción es un documento mercantil, cualquiera. O sea, ¿a qué me refiero? ¿A qué extremo llego, por ejemplo? Le he pagado a un plomero porque somos una empresa de lo que sea, pero un día nuestro baño se ha arruinado y no deja de gotear el agua, ¿no? Entonces lo llamamos al plomero, el plomero viene y el plomero nos arregla en 2 patadas y nos dice, págame 100 pesos, jefe, ¿no? Y tú le dices, dame factura. Y el plomero te va a decir, no, pues a mí págame mis 100, yo no doy factura, es un plomero de las yungas, entonces no tengo factura y tampoco tengo por qué dar, así que yo tengo un oficio, ¿no? Entonces le pagas los 100, pero para tener un sustento, porque ¿de dónde vas a justificar que has pagado esos 100 al plomero? Le haces un recibito, ¿no? Le haces una hoja en blanco, ¿no? Donde le haces escribir al señor, yo, fulanito de tal, he recibido de la empresa boliviano 100 por concepto de arreglo de chicotillo en el baño. Listo. Su firma, fotocopia de su carnet, listo. ¿Qué papeles tengo? Ese recibito que está con su puño y letra y su firma, la fotocopia de su carnet de identidad donde dice quién era, ¿no? Para refrendar que no nos hemos inventado un plomero. Y esos son documentos mercantiles, porque son documentos que van a legitimar una operación dentro de la compañía y eso ya va a ser el respaldo de un comprobante de contabilidad. Dice que estos documentos mercantiles se concentran en el departamento de contabilidad, donde el profesional contador obtiene los datos necesarios para procesar las cuentas y efectuar los asientos contables en los comprobantes de contabilidad. Entonces, cuando el contador recibe toda esta información, ya va a ver, ¿no? Se puede cerciorar por todo lo que va a recibir, cuál ha sido la historia de esa transacción, a qué se refiere o qué tipo de transacciones para que el contador sepa cómo contabilizar este movimiento. O sea, ¿a qué me refiero? Vuelvo a mi ejemplo del plomero. Entonces va a haber un recibo y va a decir, bueno, le hemos pagado plata. Tiene la fotocopia del carnet, este tipo existe. ¿Qué ha hecho?
Y ahí me decir, arreglo de Chicotilo. Ah, ya, ha hecho un trabajo de plomería. Le ha prestado un servicio a la empresa. Un servicio que no tiene nada que ver con nuestro giro, porque nosotros somos una empresa constructora, ¿sí? O hacemos una empresa de lo que hace rato decía, gigantografías. No tenemos un montón de gente con sus computadoras, no tiene nada que ver de arreglos de Chicotilos, ¿no? Entonces, es un servicio externo, extra. Entonces, yo colocaré, digamos, mantenimiento y reparaciones, ¿no? Entonces, voy a saber qué cuenta colocar, qué cuenta contable, para poder contabilizar ese pago. Entonces, para eso sirven los documentos mercantiles. Dice acá, cuanto más grande sea la empresa, mucho mayor será la necesidad de usar estos documentos. Entonces, obviamente, les decía hace rato, los 100 pesos que le hemos pagado al plomero, fácilmente lo hemos pagado con caja. 100 pesos, si somos una empresa grande, no nos hace ricos ni pobres, ¿no? Entonces, se paga. Tenemos ciertos niveles de autorización y le decimos al cajero, bueno, 100 hasta 500 pesos puedes pagar tranquilamente, conseguir los documentos, pero tú ya te manejas, ¿no? Para no estar pidiendo autorización al gerente por cada 100 pesos que sale. Pero ¿qué tal si tenemos que comprar una máquina y una máquina que vale $250,000? ¿No? El que hace los cheques no va a decir, ah, traigan la máquina, hago el chequecito, ¿no? No se puede, habrá que hacer cotizaciones, 3 cotizaciones, tal vez verlo de manera pública, ¿no? Publicar en el periódico y decir, necesitamos una máquina que tenga estas características. Y va a haber 3 proveedores y van a decir, bueno, y la más barata que cumpla con las características, nosotros recién, inclusive esto va a tener tiempos, ¿no ve? Tal vez un anticipo al momento de firmar el contrato, la orden de compra, después cuando nos llegue el equipo, recién pagar el saldo, ese equipo va a entrar a un tema de control de calidad e inclusive pasada la compra tiene que tener un periodo de garantía. Entonces, todo un movimiento, todo eso va a estar ahí en papeles, porque va a ser documentación que nos va a mandar el proveedor y nos va a decir, te cuesta tanto, necesito el anticipo, te entrego en tantos días, después de eso te puedo hacer mantenimientos gratuitos durante un año, la garantía es de 5 años, yo qué sé. Todo eso va a estar escrito, todo eso vamos a conocerlo en contabilidad el día que nosotros recibamos todos estos documentos, ¿no? Entonces vean, es por eso que siempre digo, con los contadores somos los dueños, parece, de la empresa, porque recibimos toda la documentación, todo pasa por contabilidad. Tarde o temprano siempre llega a contabilidad este tipo de documentos porque nosotros le tenemos que poner un registro contable. Entonces, al final siempre vamos a tener toda esta documentación en nuestro poder. ¿Qué clases de documentos mercantiles tenemos? Ya un poquito segregando y viendo los más comunes o los más formales, ¿no? Dice, dentro de la idea de documentación mercantil, toda constancia escrita de una transacción comercial se puede utilizar para, primero, certificar los registros contables realizados en libros de contabilidad y probar un hecho desde el punto de vista legal. Cuando hablamos de la legalidad, es que si nosotros tenemos todos los documentos que sustenten un registro contable, pues podemos inclusive hasta evitarnos problemas posteriores, ¿no? Si todo tiene un registro, pues todo es legal, ¿no? En algún momento al contador le pueden acusar de haber sacado dinero, ¿no? Sin necesidad o dinero para sus propios fines, y él dice, no, aquí están todos los papeles, y eso lo hace legal. Partiendo desde el segundo uso, podemos observar que los libros de contabilidad son tan solo un medio de prueba y en ciertos casos puede convertirse en un elemento fundamental para decidir un fallo. Cuando hablamos de un fallo, no siempre vamos a hablar de un juez. El fallo también lo puede dar una autoridad competente. ¿A qué se refiere? Digamos, en impuestos nacionales. Impuestos viene y me trae una carta de intimación donde me dice, has comprado, yo qué sé, aires acondicionados y hay una factura. Entonces, creemos que esa factura es falsa. Entonces, ¿tú qué haces? Dice, presente todos sus descargos, te dice impuestos nacionales. Tú vas a impuestos nacionales y si vas solamente con la factura, pues impuestos nacionales es falsa. Y tú dices, no, pero le he pagado, ¿dónde está el pago? Ah, le pago en efectivo, es falso. Pero, ¿qué tal si he guardado todo dentro del comprobante? Y digo, miren, aquí está la propuesta del proveedor, la carta donde ya me ha dicho que me acepta en tantos días el pago de los
o en tanto tiempo me va a entregar los aires acondicionados. Después de eso, aquí está la nota de entrega en mis oficinas de los aires acondicionados. Aquí está el costo de instalación que también me ha cobrado. Aquí está su factura. Es más, yo tengo un medio fehaciente de pago. Aquí está el cheque, fotocopia del cheque con el que le he pagado. Aquí está la firma del que ha recibido el cheque y el sello de cancelado. O sea, tengo todo. Entonces, impuestos va a decir, entonces ellos tienen todo legal. Entonces, la factura no es falsa. ¿Quién está cometiendo el error? O sea, no es que ellos están consiguiendo facturas para justificar gastos. Puede ser que ya el proveedor, o sea, el que vende los aires acondicionados, esté duplicando o clonando sus propias facturas, ¿no? Hace una factura por $5,000 y otra factura por $50. La misma factura y declara la de 50. Y la de 5,000, obviamente, es la que nunca paga impuestos, ¿no? Entonces, vean que tener todo este tipo de documentación correspondiente puede ayudar a legalizar, pues es decir, legitimar nuestra transacción y en el momento en que alguien, un tercero, en este caso en el ejemplo era impuestos nacionales, puede fallar a nuestro favor, ¿no? Porque tenemos todo. Si no, por más que hubiera sido real, si no tenemos los documentos mercantiles correspondientes, pues no tendríamos el fallo a nuestro favor, ¿no? Porque tendríamos documentos incompletos. Es decir, si yo tengo solo la factura y no tengo más, nadie me va a creer, ¿no? Entonces, vean que hay que tener todos los documentos posibles que sustenten una transacción contable. Dice acá, por tal importancia, estos documentos son clasificados en, primero, documentos negociables. Son todos aquellos documentos que se pueden negociar a través de endosos, descuentos en una entidad financiera antes de su vencimiento. Documentos no negociables. Son todos aquellos documentos que sirven de base para registros en los libros de contabilidad y a la vez pueden formar parte o pueden formar pruebas desde el punto de vista legal. Entonces, ¿cuáles son los negociables? Documentos mercantiles negociables, dice, son aquellos que se pueden negociar. O sea, puedo yo utilizarlos como medio de pago o medios de intercambio, digamos, ¿no? Dice, a través de endosos o descuentos. Entonces, cuando hablamos de descuento, enseguida vamos a ver en el ejemplo, ¿sí? ¿Qué tipos de documentos se descuentan y qué tipos de descuento o documentos simplemente se endosan para negociarlos? Entonces, veamos acá, dice clases de documentos mercantiles. Tenemos los negociables y los no negociables. ¿Cuáles son los negociables? Tengo la letra de cambio, los pagarés y los cheques. Son un ejemplo, ¿no? La letra de cambio y el pagaré son documentos que, más que todo, la letra de cambio, que es más oficial, es aquel documento que yo lo puedo negociar a través de descuentos en entidades financieras. Si alguna vez ustedes han hablado o visto letras de cambio, las letras de cambio tienen 3 personas integrantes, ¿no? El girador, que es aquella persona que va a pagar la letra de cambio, la que se compromete a pagar. El girado, que es el beneficiario, digamos, de esa letra. Y un tercer elemento que por lo general suele ser una entidad financiera que se llama aval. El aval es el garante, pero el garante puede ser una persona natural que está totalmente válida en una letra de cambio, pero si yo quiero que la letra de cambio sea todavía más legal, pues puedo pedir que el aval, o sea, el garante, sea un banco, una entidad financiera. Entonces ya el que va a girar la letra tendrá que tener los recursos necesarios o el contacto en el banco y el banco le pueda avalar, ¿no? O sea, su aval le diga, ok, te garantizo. Ante el beneficiario, donde si el girador no paga, el banco o garante es el que paga de inmediato. Entonces, lo interesante de la letra de cambio, al tener un banco como aval, es que el beneficiario puede cobrar la letra de cambio en ese mismo instante. Entonces, digamos, alguien me gira una letra de cambio por 1,000 bolivianos, que va a tener un interés de aquí a 3 meses y va a ser 1,050. Y el aval es el banco. Entonces, yo voy al banco al día siguiente de que me han girado la letra y les digo, quiero esta letra, la voy a descontar. Así se llama. Entonces, el banco te dice, perfecto,
tú de aquí a 3 meses ibas a recibir 1050. Yo agarro esos 1050 de aquí a 3 meses, y ustedes, si es que conocen algo de matemática financiera, vamos a aplicar una tasa de descuento, porque el banco te dice, dinero que ibas a recibir de aquí a 3 meses, yo te lo voy a adelantar hoy día. Entonces el banco, como nunca pierde el banco, te aplica una tasa de descuento. Y esa tasa de descuento te dice 1050 de aquí a 3 meses, con mi tasa, porque el banco pone su tasa, la tasa de descuento es de tanto. El día de hoy, por esta letra de 1000 pesos, yo te puedo dar 980. Entonces, desde un punto de vista solo matemático, uno dirá, ah, macanas, me están pagando menos, ¿verdad? Yo voy a esperar. Pero desde un punto de vista comercial, pues cualquiera sabe que el dinero ahora es muchísimo más útil que un dinero de después. Entonces, ¿de qué 3 meses voy a tener 1050? O sea, no he ganado nada. Pero si ahorita tengo esos 980, esos 980 yo en 3 meses lo puedo duplicar, porque yo soy comerciante, voy a utilizar esos 980 para comprar más mercadería, la vendo y la vendo otra vez. Y yo, de aquí a 3 meses ya he hecho 3000 de ese dinero. Entonces me conviene mucho más. No importa recibir menos, pero recibir antes, desde el punto de vista comercial, puede ser mucho mejor. Entonces, por eso se llama descuento, ¿no? Lo que les decía hace un instante, dice acá, descuentos en una entidad financiera. Las letras de cambio se descuentan. ¿Cuáles son las otras? Los cheques, los otros documentos son los cheques y los cheques se endosan. Por eso son negociables. Si digamos que tengo un cheque de 1000 bolivianos, me han pagado a mí. El cheque está a mi nombre, Miguel González, 1000 pesos. Y yo debo a cualquiera de ustedes, les debo 1000 pesos. Entonces, para no ir a cobrar mi cheque de 1000 y dártelo en dinero, puedo agarrar el cheque y decir, mira, cobrate mi cheque. Pero tú no te llamas Miguel, ¿no? Entonces yo en la parte de atrás del cheque le pongo el endoso. Pongo mi firma, pongo mi nombre, pongo mi carnet, ya está endosado. Y te lo doy a ti. Al endosarlo lo convierto en un documento aportado. Entonces tú agarras ese cheque, te vas a un banco, le pones tu nombre, tu firma y te lo cobras. Entonces he cubierto una deuda con mi cheque. Por eso se llama un documento negociable a través de endosos. Otros documentos negociables, por ejemplo, a través de endosos, son las acciones. Las acciones de empresas, ¿sí? Se pueden negociar en una bolsa de valores, porque se pueden comprar y revender. Las acciones están a mi nombre o dicen al portador. Cuando dicen al portador ya no importa, las vendo ahí tal cual, ¿no? Pero si están a mi nombre, la parte de atrás de las acciones tienen endosos. Entonces yo voy endosando y digo quién es el siguiente dueño, a quién se lo he vendido. Y ese nuevo dueño ya puede decir que esas acciones están a su nombre a través de ese endoso. Y si este segundo dueño las vende, pues la volverá a endosar y así. Y así podemos traspasarnos las acciones a través de endosos únicamente. Entonces, otro documento mercantil. Y entre los no negociables, ven, recibos, facturas, vales, notas de remisión, notas de abono, notas de crédito, lo que les decía, ¿no? Hasta un recibo, algo pequeño, ¿no? Hemos visto hace rato decía planilla de sueldos. Todas esas cosas no son negociables, pero sí se consideran documentos mercantiles por el tema contable. ¿Por qué? Porque van a ir a respaldar transacciones contables. Entonces, ven que ya estamos empezando a tocar el tema de contabilidad. Ya estamos achicándonos, ya estamos empezando a aterrizar en lo que es el registro de todas las transacciones contables dentro de lo que es una empresa. Entonces, ¿qué es la contabilidad? Vamos viendo qué es la contabilidad. Dice, la contabilidad es la parte de las finanzas que estudia las distintas partidas que reflejan los movimientos económicos y financieros de una empresa o entidad. Entonces, esta es una pequeña definición, ¿no? Definiciones podemos darlas todos nosotros. Nos dice que estudia las distintas partidas. ¿Qué son las partidas? Los que ya conocemos de contabilidad sabemos que las partidas son cuentas contables, ¿no? La contabilidad está, digamos, hecha a través de cuentas contables, ¿no? Que es el lenguaje de la contabilidad. Enseguida vamos a ver este tema de las cuentas contables, que nosotros le llamamos, en términos técnicos, partidas. Y estas partidas reflejan los movimientos económicos. Cualquier movimiento económico financiero, el pago de una deuda, el cobro
¿no? De una deuda, la compra de un bien, la compra de un servicio, cualquier movimiento económico que se les pueda ocurrir de manera empresarial tiene que estar contabilizado. Y la contabilidad inclusive empieza a ligar más allá, porque la contabilidad te dice en algún momento, la contabilidad formal, en unos instantes, unas diapositivas más, vamos a ver el tema de la contabilidad internacional, que lo que te dice es que tienes que registrar absolutamente todo lo que concierne a la empresa. Tienes que reflejar la situación de la empresa, ¿no? No solamente de todo lo que es movimientos económicos, sino de todo lo que podría estar intrínseco a lo que es el giro de la empresa. No sé si alguno de ustedes ha asistido al webinar que hemos hecho, ha habido 2 webinars, al segundo, y en el segundo yo les decía, por ejemplo, tenemos que ser tan capaces que contablemente nosotros podamos inclusive ponerle un número a nuestra propia susceptibilidad. ¿Me pagará, no me pagará? Pues a eso hay que ponerle un número. Y le tenemos, o sea, tenemos que ser capaces porque contablemente tenemos que mostrar eso. ¿Perderé o no perderé el juicio? El abogado te va a decir, bueno, no te puedo decir que lo vas a ganar, pero vamos a luchar porque no lo pierdas. Ok, pero al final, ¿cuánto es eso? Tenemos que ponerle un número. ¿Estoy con más riesgo de perder o estoy con menos riesgo de perder o con más probabilidades de ganar? ¿No? Entonces, de acuerdo a eso, si hay más probabilidades de ganar, tendré una parte, ¿no? Muy optimista, pero la contabilizaré. Si tengo el lado pesimista, un escenario pesimista, también ese escenario lo tengo que contabilizar. Entonces, la contabilidad va más allá, no solamente movimientos económicos como tal, que son los del día a día, ¿no? Que ocurren todo el tiempo, sino también otro tipo de movimientos ya fruto de análisis más exhaustivo de lo que ocurre en cualquier empresa. Pero la contabilidad siempre va a ser algo más grande, ¿no? Y en la actualidad dice acá es una herramienta clave para conocer en qué situación y condiciones se encuentra la empresa. Y con esta documentación poder establecer las estrategias necesarias con el objeto de mejorar su rendimiento económico. Por ejemplo, dice acá, si compramos madera para fabricar sillas, tendremos que contabilizar esa compra para saber qué cantidad tenemos, cuánto nos ha costado, quién es el vendedor, en qué fecha la compramos, etcétera. De todo eso y más se encarga la contabilidad. En la documentación va a decir todo eso, ¿verdad? Dice, la contabilidad es un recurso del que se dispone para administrar los gastos e ingresos de una compañía. Cualquier empresa en el desarrollo de su actividad realiza operaciones de compra, venta, financiación. Como consecuencia de esas actividades, su patrimonio varía y obtiene un beneficio o una pérdida. Y enseguida vamos a ver también, bueno, no sé si hoy, porque creo que se nos va a acabar el día, pero vamos a ver los conceptos que se manejan de manera internacional de la contabilidad, de los elementos que componen, o los grupos que componen el balance y el estado de resultados, que son los estados financieros, y desde ese punto de vista van a ver que uno, entendiendo esos conceptos, puede administrar mejor los recursos de su empresa. Y cuando no solamente hablo de los recursos financieros, sino todos los recursos. Porque uno al ver un balance va a entender si realmente se está mostrando, les doy un ejemplo, en el activo, lo que realmente es activo. Y no me estoy inventando activos, digamos, o me estoy inventando pasivos. Cuando veamos los conceptos es donde yo les voy a aclarar un poco más la figura y les voy a demostrar que si yo aplico el concepto al 100%, pues hay muchas cosas que tienen que salir de esa realidad y tienen que ser manejadas desde otro punto de vista, de que al final existen, pero no tengo que colocarlas en un estado financiero estático, como es el balance general, sino tal vez en un estado financiero dinámico, que es el estado de resultados, ¿no? Que ya vamos a empezar a tocar esos temas, ¿no? Pues de a poquito nos estamos metiendo ya de manera más detallada a lo que es este proceso contable. La contabilidad, ¿cuál es el campo de acción? Dice, el campo de acción de la contabilidad es amplio, ¿no? Por el dicho, o sea, abarca todo. Es más, todas las empresas deberían tener contabilidad, ¿no? Particularmente hoy en día, si pensamos que la actividad económico-financiera es y será motivo de administración contable. O sea, desde las empresas unipersonales hasta las sociedades más grandes tienen o están obligadas a llevar registros contables. Prácticamente toda empresa hace contabilidad.
Por tanto, establecemos que es imposible para personas naturales y jurídicas llegar a prescindir del factor de registración, razón suficiente para decir que la contabilidad entra a desempeñar sus funciones en todo lugar y en todo momento donde exista el concurso de recursos humanos, financieros y materiales sujetos a medición y análisis. Cuando hablamos de personas naturales, uno dice, pero personas naturales haciendo contabilidad, sí, porque las empresas unipersonales se consideran personas naturales, porque es una sola persona, está todo a su nombre. Son empresas de una sola persona, pero que están obligadas a tener contabilidad. Después de eso, desde dos personas ya se considera una sociedad y todas están obligadas a llevar registros contables. Entonces, a través de esos registros contables, nosotros vamos a poder ver cómo se encuentra la empresa. Ya cuando veamos los estados financieros como tal, van a ver qué significa cada uno de estos estados financieros, cómo se los tiene que ver, cómo se los tiene que entender. Hay dos estados financieros que son los principales. En total son una batería de 5 estados financieros que son los que se presentan, digamos, a nivel público, pero los otros 3 nacen de los primeros 2. Entonces, estos 2, que son los que se los voy a explicar, son los que mejor hay que entender. O sea, ¿qué significa ese estado financiero? ¿Qué me está mostrando? ¿Qué puedo rescatar yo de ese estado financiero? Lo vamos a ver de la forma más sencilla posible, ¿sí? Para no entrar, digamos, en el ámbito del análisis de estados financieros, que es otro campo demasiado grande, ¿no? Pero por lo menos entender de qué me está mostrando un estado financiero y de acuerdo a eso saber qué información yo puedo esperar del mismo. Después, otro campo de acción, según el tipo de empresa, vamos a tener dos contabilidades, ¿no? Contabilidad privada y contabilidad público-fiscal. La contabilidad privada es aquella que va a estar dirigida a empresas que son privadas y son las que tienen ese ánimo de lucro. Entonces son las que van a ser el campo de acción o el campo de estudio en todo este módulo de experto. La contabilidad pública o fiscal no la vemos porque es una contabilidad que la conocemos también como contabilidad gubernamental, que es muy aparte, es muy diferente, ¿no? Inclusive los tipos de cuentas, la forma en que se maneja esta contabilidad es muy diferente a lo que se maneja la contabilidad privada. Entonces, es por eso que no va a ser foco de nuestro estudio. Nosotros vamos a abocar a todo lo que es la contabilidad privada y es aquella la que tiene el ánimo de lucro y es donde más es, digamos, se encuentra el campo de acción de la contabilidad porque es la mayor cantidad de empresas son privadas, ¿no? Las públicas son contadas, les decía, hemos contado con los que son ministerios, gobernaciones, alcaldías, son las que llevan la contabilidad pública. Pero la contabilidad privada ya es todo el resto de empresas, que son miles de empresas dentro de todo nuestro territorio nacional y todas ellas necesitan tener una forma de registro, ¿no? O sea, necesitan tener contabilidad. Entonces, ya hablando de lo que es contabilidad, tenemos que empezar a hablar de las bases de la contabilidad, el marco teórico. ¿En qué me voy a basar para empezar a ver mi contabilidad? Porque también tenemos que ver las reglas, ¿no? Hemos hablado de contabilizar todo, ok, pero ¿bajo qué parámetros? ¿No? Y decir, ¿dónde voy a encontrar yo algo que me pueda indicar cómo contabilizar, cuándo contabilizar, qué cosa contabilizar, ¿no? Entonces ahí vamos a empezar a ver ya otros aspectos de la contabilidad. Para empezar tenemos que ver el resultado de esta contabilidad. La contabilidad se va a empezar a fusionar todos esos registros contables, que en un instante vamos a ver el ciclo contable, se resumen en algo que son los estados financieros. Y estos estados financieros son lo último que sale de la contabilidad y ese estado financiero es el que llega a los usuarios. Entonces, la empresa o el ente contable es quien emite esos estados financieros y los entrega de manera pública a los usuarios. Y entre los usuarios tenemos usuarios internos y usuarios externos. Empezaremos primero por los usuarios internos. ¿Quiénes son ellos? Son el gerente, los administradores, ¿no? El departamento de producción, recursos humanos, compras, ventas. Todos deberíamos ser usuarios internos de la contabilidad.
Obviamente, no todos conocemos contabilidad. O sea, cuando uno dice, pero los de ventas no saben nada de contabilidad, ¿no? Y los vendedores, ¿de qué van a saber mirar un estado financiero? Obviamente, ahí tiene que existir una explicación por alguien que conozca, ¿no? Que en este caso el contador. Pero el gerente, por ejemplo, el gerente tiene que conocer, ¿no? El gerente va a ser un, digamos, un administrador de empresas que tiene que tener o conocimientos contables o definitivamente tener un contador que le explique esas cifras. Porque el gerente no siempre va a ser contador o administrador, ¿no? O sea, el gerente puede ser un médico, ¿no? Yo soy un médico que por la plata que he conseguido me he hecho mi propia clínica y tengo un edificio de 5 pisos, no tengo un montón de consultores y un montón de colegas que trabajan para mí. Yo soy el gerente, yo soy el dueño de la empresa. Pero como médico nadie me obliga a que yo tenga que saber contabilidad. Pero para eso estamos nosotros los contadores que también, aparte de entregar la información, somos asesores, ¿ven? Y vamos a entregar esta información y le vamos a explicar cómo se ven nuestros estados financieros. ¿No? Los administradores, les decía, sí van a conocer algo más, van a poder, se están más familiarizados con esa parte. La parte de producción, igual tendrán que necesitar una explicación, pero la parte de producción tal vez necesite el estado financiero, pero desde otro punto de vista. Para saber cuántas unidades se han vendido, cuánto ha sido el costo de vender esas unidades. Eso va a necesitar el gerente de producción, que es un ingeniero industrial seguramente, ¿no? Porque al gerente de producción no le va a interesar cuánto han bajado nuestras cuentas por cobrar, si estamos pagando los impuestos, eso no le va a interesar a la producción. Pero a la producción le va a interesar, sí, a ver cuántas unidades hemos producido, de esas unidades que hemos producido, cuántas hemos vendido, cuánto nos ha costado vender esas unidades y si realmente estamos siendo rentables o hay que acelerar o bajar gente en producción o aumentar la producción para vender más, yo qué sé. Entonces, vean, este tipo de información la va a requerir recursos humanos para saber cuánto personal tiene. Las empresas se miden por la cantidad de personas que están en cada departamento. Inclusive hay empresas que tienen sus ratios y te dicen, digamos, máximo el 10% tiene que ser personal de finanzas y otro 10% personal de ventas. Y el otro 80% va a ser mi gente que produce. Entonces, ahí uno verá, pues en recursos humanos dirán, queremos contratar una secretaria para que ayude a los que están en ventas, para que se los haga sus cartitas, no, si aumento una secretaria en ventas, ya va a ser más del 10%. Ya no puedo contratar más gente, ustedes más van a tener que hacer sus cartas, ¿no? Pues, si no, todo el mundo pediría personas, ¿no? Necesito un asistente, ¿por qué? Porque me da flojera y escribo cansado a la oficina, necesito un asistente que me lo haga mis cosas, no, pues, ¿no? Entonces, eso para eso sirve, recursos humanos tiene que medir la cantidad de personas y poner el óptimo del personal en cada uno de los puestos. Compras y ventas son áreas que mientras más grande es la empresa, pues estas áreas empiezan a existir. Si no, generalmente son parte de compras del departamento administrativo y ventas del departamento comercial. Pero cuando son empresas muy grandes, ya el departamento comercial es el que coloca a los clientes y las ventas son las que concluyen la venta, ¿no? Las compras, les decía, están dentro del departamento de finanzas, pero cuando la empresa es muy grande, ya finanzas se dedica simplemente a registrar, a pagar, pero compras, ¿qué hace compras? Compras hace digamos, conseguir los proveedores, buscar una batería de proveedores, hacerlos legales a los proveedores, buscar cotizaciones, o sea, es un trabajo mucho más minucioso, ¿no? Y ya finanzas solamente se dedica a pagar, porque ya el departamento de compras hace todo eso. Todos estos son usuarios internos de nuestros estados financieros. ¿Quiénes son los usuarios externos? Los usuarios externos son, para empezar, los accionistas. Y uno dice, pero los accionistas deberían ser internos, ¿no? Los accionistas son los dueños de la empresa. Y vamos a ver un poquito más adelante, no sé si está aquí, no, todavía no. Hay un principio de contabilidad que se llama ente. Y bajo este principio nos dice que la empresa como tal se considera un ente externo a lo que son los accionistas. Entonces la empresa es como que un ser, pues eso le llaman ente, que le debe dinero a los accionistas. Entonces los accionistas se convierten en alguien que no forma parte de la empresa, está por fuera. Ya puede existir accionistas que trabajen dentro de la empresa, eso no lo niego,
que administren la empresa. Ok, esos accionistas, desde el punto de vista del ente, son empleados de la empresa, no son accionistas. Es como que a las personas las dividimos en dos, ¿no? Uno es, eres el gerente, ok, yo te debo a ti la información como gerente. Aparte, eres tú mismo como accionista, que ya verás de tomar otro tipo de decisiones como accionista. Es decir, a la persona se le pide que tenga esa capacidad de ambigüedad y cuando sea gerente, pues jale para el lado de la empresa. Y cuando sea accionista, pues jale para el lado de los socios, ¿no? Para que no acabe siendo juez y parte, ¿no? Entonces son dos personas totalmente diferentes. Otro usuario externo es el Estado. El Estado porque necesita los estados financieros para saber el Estado cómo recibe nuestros estados financieros, los recibe a través del Servicio de Impuestos Nacionales, a los cuales se les presenta los estados financieros, también el Estado a través de las autoridades de fiscalización y control, ¿no? La ASFI, la APS, la ATT, todas esas entidades que son de fiscalización y control, pues son entes estatales, ¿no? Que necesitan nuestros estados financieros. Entidades financieras, los bancos. Los bancos, ¿cuándo nos van a pedir nuestros estados financieros? Cuando nosotros les pedimos préstamo. Necesito plata, trae tus estados financieros. ¿Por qué? Porque a través de esos estados financieros ellos van a poder ver, medir nuestra capacidad de pago y también van a poder medir las garantías que nosotros tenemos para poder, digamos, hacer frente a cualquier eventualidad. El banco te va a decir, ok, tienes la plata para pagar, o sea, generas el dinero cada mes para pagar, no hay problema. Pero ¿cuál es la garantía? Porque es una empresa, es un ente, no puedes decir voy a dar mi casa, ¿no? Pero la empresa va a decir, es que tengo inventarios, tengo activos fijos, tengo bienes, ya, todo eso sumado va a ser la garantía. Cosa que si en algún momento no pagas, el banco puede hacer uso de todos esos bienes, o sea, enajenarlos en su favor. Entonces, por eso te pide tus estados financieros para ver cuál es tu capacidad de pago, llamado también solvencia, y cuál es tu peso, ¿no? En tu estado financiero, que también se llama solidez, para hacer frente a ese tipo de, digamos, contingencias que pudieran suceder en algún momento. Otros usuarios son los clientes. Los clientes, más que todo, en el lado de las cuentas por cobrar. ¿Por qué? Porque los clientes tienen que saber cuánto tú piensas que ellos te deben, ¿no? Entonces el cliente puede decir, yo te debo 1,000, pero veo en tu estado financiero que según vos yo te debo 5,000. Entonces yo no te debo tanto, ¿verdad? O al revés, ¿no? La empresa también va a poder decir, no, pues es que tú me debes 5,000 y según vos me debes 1,000 nomás. Vas a tener que conciliar en algún momento y sentarnos y decir qué cosas me has pagado, qué cosas yo pienso que todavía me debes y en algún momento llegar a una media donde los dos digamos, sí, me debes 1,000, te debo 1,000, perfecto, ¿no? Proveedores es lo mismo, ¿no? Porque cuando nosotros tenemos proveedores, nosotros somos el cliente. Entonces es un tema de va y viene. Y público en general, y esto obviamente está dado desde el punto de vista internacional. En el punto de vista internacional, en muchos casos voy a hacer cápites a lo que es la internacionalidad. En el punto de vista internacional, nuestras normas internacionales de información financiera están dados generalmente más alineados a las empresas públicas o empresas que cotizan en bolsa. En Bolivia, una empresa que puede cotizar en bolsa es una sociedad anónima, la única que puede cotizar en bolsa. Entonces, todas las normas están más abocadas a lo que son sociedades anónimas, porque las sociedades anónimas es lo que más existe en el mundo, ¿no? Aquí en Bolivia es al revés, aquí tenemos más SRLs, ¿no? Tenemos montones de SRLs y unipersonales. Sociedades anónimas, obviamente son bastantes, pero comparadas con las otras, no son muchas. Entonces, cuando hablamos de las sociedades anónimas, inclusive en nuestro Código de Comercio aquí en Bolivia, están obligadas a publicar sus estados financieros en el periódico. Te dice, ¿no? Publicadas en un diario local de circulación nacional. Entonces, a eso accede cualquiera, ¿no? Cualquiera puede comprar el periódico y se entera de lo que está pasando con la empresa. Entonces, por eso dice público en general. En otros países, como la mayoría son sociedades anónimas, pues todo el mundo acaba publicando. Existen gacetas de publicación, ¿no? Ya no es el periódico, ya no tenemos periódicos de 500 hojas todo el año. Entonces, lo que se hace son gacetas, donde uno puede entrar y ver los estados financieros de todas esas empresas. Aquí en Bolivia eso casi no existe, ¿no? A veces se les dice, traigan el estado financiero de un banco y dicen, no, es bien difícil conseguir licenciado. El banco no quiere prestarte. Y eso me hace reír a veces. Digo, ¿por qué no te quiere prestar?
es que dice que es información confidencial. Yo les digo, pero todos los años en enero publican y salen en el periódico, cómprate el periódico entre enero y febrero, los fines de semana, y vas a tener estados financieros de todos los bancos, inclusive de los grupos financieros, ¿no? Entonces, es información pública. Pero obviamente cuando vas y tocas la puerta del banco, el banco no te va a querer dar más que información confidencial, yo creo que va a ser por flojera. Pero al final, cualquier persona, ¿no? Debería poder ser un potencial usuario de los registros contables. Entonces, les decía hace rato, esos registros contables que son, que al final derivan en lo que es los estados financieros, sufren todo un ciclo. O sea, hay pasos para llegar a los estados financieros. Y esos pasos le llamamos proceso de contabilidad. Este proceso de contabilidad lo vamos a iniciar el día de mañana. Van a ver, vamos a hablar de cada uno de estos. Y de ahí vamos a empezar ya a ir aterrizando en lo que son las cuentas contables. Vamos a ir viendo lo que son los activos, pasivos, el patrimonio, las cuentas de ingreso y egreso. Y ya con la idea de que empecemos a hablar ya de nuestros primeros registros contables y ahí ya vamos a empezar a hacer más dinámica la clase porque les voy a empezar a preguntar o que ustedes me digan transacciones, ¿no? Ya les vamos a empezar a hacer preguntas para que ustedes vayan participando, ¿no? Entonces ya vamos a ir viendo, como les decía, de hacer esto más interactivo, ¿no? Porque el día de hoy prácticamente yo he hablado hasta el cansancio, entonces el día de mañana pues trataré de hablar un poco menos y empezar a ver el tema de que ustedes empiecen a participar para ver también el grado de conocimiento que ustedes tienen, ¿no? Para ver cuán fácil para ustedes se les puede, digamos, resolver algo que yo les pida o si realmente están, digamos, necesitan más ayuda. De eso no tengan ningún inconveniente en decirme, Miguel, esta parte no la entiendo, no la sé muy bien, entonces tal vez no te puedo contestar, ¿no? Entonces, hemos venido acá para aprender, ¿no? Tampoco necesito que ustedes sepan todo de contabilidad, porque para eso es este curso, ¿no? Para, obviamente, desentrañar muchas cosas que ustedes tal vez las han conocido o las han visto en algún momento, o en su trabajo las ven, pero no saben realmente de dónde salen o cómo es que se originan o cómo las podría utilizar. Pues ahora aquí las vamos a ver y la idea es que todos, digamos, saquemos beneficio de todo esto, ¿no? Bien, amigos, entonces no los canso más. El día de hoy vamos a concluir acá y pues nos estaríamos reencontrando el día de mañana. Mañana, por favor, si traten de conectarse un poquito más temprano, o sea, para empezar tipo 7:30, lo más puntuales posibles, para que no estemos con estos inconvenientes, ¿no? De estar esperando mucho tiempo, sino que empecemos lo más antes posible para también abarcar más cosas, ¿no? Bien, chicos, pues entonces yo me despido y que tengan buena noche. Nos vemos el día de mañana.